Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. En esta clase aprenderemos sobre modelos matemáticos cuadráticos, es decir, modelaremos algunas situaciones mediante funciones cuadráticas. De entre todos los tipos de problemas que se pueden modelar mediante funciones cuadráticas, sobresalen dos. Principalmente los que provienen de la física, como por ejemplo el tiro parabólico o el tiro vertical, y los que provienen de la geometría, específicamente problemas de áreas. Aquí advierto que en este video analizaremos un problema de tiro vertical, un problema de áreas y un problema que podríamos llamar artificial, muy típico en los libros de texto. ¿A qué me refiero con artificial? Que se inventan, se sacan de la manga una ecuación cuadrática y dicen, esta ecuación cuadrática modela tal cosa, aunque no tenga sentido, pero bueno, tendremos que aceptárselos porque son los autores del libro. Entonces vamos a resolver tres problemitas. Insisto, tiro vertical, áreas y un problema artificial. Comencemos. Como primer ejemplo, resolvemos un problema de tiro vertical. Nos hablan de una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba a una velocidad de 20 metros por segundo. Y nos piden calcular la altura máxima y el tiempo el tiempo que dura la pelota en alcanzar la altura máxima. Bueno, si nos imaginamos cómo sucede el fenómeno físico, llegaremos a la conclusión de que no existe parábola. ¿Sí? Si yo agarro la pelota y la aviento y cae de nuevo en donde yo estoy, no existió ninguna parábola. Y eso es cierto. A diferencia de si yo lanzo la pelota, entonces llevará una trayectoria parabólica. Pero si yo la lanzo hacia arriba y la cacho en el mismo lugar, no se está generando ninguna parábola. Y eso es cierto. Ahora bien, ¿por qué podemos utilizar un modelo cuadrático para analizar este problema? Bueno, por la fórmula de la física que nos habla de la altura máxima de un objeto al ser lanzado hacia arriba. ¿Recuerdan esa fórmula? Si no son tan buenos para la física como yo, o sea, yo tampoco soy bueno para la física, les debo de recordar que la fórmula de la altura máxima, de la altura respecto al tiempo en el tiro vertical es velocidad inicial por tiempo menos un medio de la fuerza de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso nos lo da la física. ¿Cómo llegaron los físicos a esa conclusión? No lo sé, no es algo que me interese, pero esto es una ecuación cuadrática. Una función cuadrática. Es una función, la altura es una función que depende del tiempo. Si sustituimos los valores, tendríamos que mi función h de t es 20t menos un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la fuerza de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. 9.8 entre 2 son 4.9. Si lo escribimos bonito en el orden que debe de ser, tendríamos menos 4.9 t cuadrada más 20t. Ahí tenemos nuestra función cuadrática, que se ajusta al hecho de que es una cuadrática. Esto, el menos 4.9, es el a, el parámetro a de mi función cuadrática. El 20 es el parámetro b. Si nosotros nos ponemos a graficar eso, ¿sí?, al ser cuadrático, vamos a llegar a esta conclusión. Cuando empezamos en cero, en el tiempo cero, mi altura va a ser cero, obvio, porque no le he lanzado.
Después de que le empiezo a lanzar y según va avanzando el tiempo, la altura va a tener un comportamiento parabólico, porque a fin de cuentas es una parábola. Aunque el movimiento de la pelota es hacia arriba y hacia abajo, la altura respecto a cómo avanza el tiempo, eso es lo que me genera la parábola. No tanto el fenómeno físico, sino el estudio de la fórmula que me permite calcular esa altura. Entonces, tanto la altura máxima como el tiempo hasta llegar a la altura máxima se referirá al vértice. Si yo calculo las coordenadas del vértice, bueno, va a ser la altura máxima y el tiempo y altura máxima. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Sabemos que la h del vértice, bueno, la abscisa del vértice se obtiene mediante la fórmula menos b entre 2a. ¿Okay? Hay que tener cuidado porque nosotros ponemos en el vértice h como acá, pero aquí la h se refiere a la altura. Entonces, mi vértice va a ser este numerito, este otro. ¿Okay? Este numerito va a ser la t, que es normalmente lo que en una ecuación cuadrática sería la h. La t va a ser entonces menos la b, que es 20, entre 2 veces a, que es menos 4.9. Estaría raro que me hubiera salido negativo, porque si no estaríamos hablando de un tiempo pasado, y pues como que estaría raro. Pero afortunadamente los signos menos se están cancelando, menos y menos me va a quedar más. El tiempo va a ser 20 entre 2 por 4.9. Algo así como 2.0408 segundos. A lo mejor algún ingeniero, algún físico diría, bueno, lo cerramos en 2 segundos. Pero soy matemático, entonces lo dejaremos en 2.0408. 4 cifras significativas es algo muy bueno. Entonces, tiempo hasta la altura máxima, 2.0408 segundos. Altura máxima. Bueno, pues es tomar este tiempo, sustituirlo ahí. Y eso me va a dar el resultado. Es decir, h de 2.0408 va a ser menos 4.9 por 2.08 al cuadrado más 20 veces t. ¿Eso tenemos que hacer? Pues sí. ¿Me queda espacio? No. Entonces permítanme borrar esta partecita de aquí y terminamos el cálculo. Listo. Entonces, vamos a sustituir el 2.04 aquí. Y eso me va a dar la altura máxima a los 2.0408 segundos. Y lo voy a calcular con el menos 4.9 por 2.0408 al cuadrado más 20 por 2.0408. ¿Cuánto va a ser eso? No importa, calculadorazo nada más. No lo voy a hacer a mano, voy a usar mi calculadora. Y si yo pongo eso en mi calculadora, voy a obtener 20.4081. ¿Qué? Pues metros, porque estamos hablando de una altura. Entonces, altura máxima será 20.4081 metros. Ya está mi altura máxima y mi tiempo para llegar a esa altura. ¿Qué usamos? Una función cuadrática. Profe, pero que en realidad no hemos modelado nada. Bueno, nosotros no lo hicimos. Los físicos lo hicieron y este fenómeno físico se obtiene pues mediante una función cuadrática. Aquí lo estamos viendo. Es una función cuadrática. Por eso cae dentro del modelo. Acuérdense que un modelo es tomar una situación y representarla por medio de ecuaciones o expresiones matemáticas. Aquí estamos tomando la situación del tiro vertical
y le estamos asignando, le estamos representando mediante una función cuadrática. Por eso, las funciones cuadráticas son un modelo para el tiro vertical. Vamos al segundo ejemplo. Esta es la segunda situación hipotética. Queremos cercar un terreno. Para cercar ese terreno contamos con 80 metros de malla ciclónica. Es decir, que puedo cercar un terreno siempre y cuando las medidas de sus 4 lados lleguen a 80 metros. ¿Cuál es el área máxima que puedo cercar con esa cantidad de malla? ¿Bien? Entonces, estamos hablando de terrenos rectangulares. Y si son terrenos rectangulares, ¿cuál sería el perímetro de un terreno rectangular? Pues la suma de sus lados. Ahora, como es un rectángulo, esto se puede llamar X, esto Y y esto es Y. Por lo tanto, el perímetro sería X más X, 2X, Y más Y, 2Y. ¿Qué? Y esto son 80 metros. 80 metros. Voy a despejar la Y para el 80, para dejar sola. Voy a despejar la Y, todo lo voy a pasar con rumbo hacia el 80. Quiero dejar sola la Y. Entonces, Y va a ser 80 menos 2X, y aquí me estaría quedando 2Y. Voy a tomar este 2 y lo voy a pasar dividiendo. ¿Qué me va a quedar? Bueno, Y va a ser 80 entre 2 son 40, menos 2X, que es una sola X. Esa sería la Y. Este sería el perímetro. ¿Cuál es el área? Bueno, el área es base por altura, es decir, XY. Pero mi Y es 40 menos X. Bueno, pues esto es X por 40 menos X. Y si yo hago esas multiplicaciones, mi área va a depender solamente del valor de X y va a ser X por 40, 40X, X por menos X, menos X cuadrada. Fíjense que hice un cambio de orden para que quedara con la forma típica de una cuadrática. Mi área, entonces, está resultando ser una expresión cuadrática. Una expresión cuadrática donde el parámetro A es menos 1 y el parámetro B es 40. ¿Qué me están pidiendo? El área máxima que se puede con esa cantidad. Entonces va de nuevo, igual que en el ejemplo anterior. No veo una cuadrática aquí. Bueno, no, aquí en esto no. Pero en la ecuación o en la fórmula que yo estoy usando para modelar el área, estoy llegando a una cuadrática. Tomemos en cuenta entonces que el área va a depender de la longitud de X. Si la longitud de X es demasiado grande, pues la longitud de Y va a ser más chico. Si la longitud de X es muy pequeña, la longitud de Y va a ser mucho más grande. Entonces, este análisis que podríamos hacer del área respecto a la longitud de X vendrá desde 0. Cuando X valga 0, pues el área va a ser 0, porque la base sería 0 por la altura, que es algo más, bueno, pues sería 0. Hasta el extremo de que todo esto mida 40, de que toda la X mida 40, más el otro 40 de la otra X, pues son 80, y no me va a quedar nada de la altura. Mi altura sería 0. Entonces nuevamente tendríamos estos extremos, y no queremos esos extremos. Queremos el vértice. ¿Por qué? Porque el vértice me va a dar la X para el área máxima. ¿Ok? Entonces, cuando me piden cuál es el área máxima, bueno, voy a obtener este valorcito. ¿En qué momento se va a obtener esa área máxima? Pues en esta X. Entonces hay que calcular el vértice. Sabemos que el vértice, que me va a dar coordenadas X, área, se va a obtener mediante X, que viene siendo la H
de un problema no contextualizado, sería menos b menos 40 entre 2 veces a, y a es menos 1. Entonces 2 por menos 1 pues es menos 2, menos por menos es más. 40 entre 2 es 20. Ahí está. Eso me está diciendo que mi x va a ser 20. 20 aquí. 20 aquí son 40. Me sobran otros 40. Tendrían que ser 20 y 20. Estamos hablando de un cuadrado. ¿Ok? Eso va a ser la máxima. La máxima área se va a obtener cuando tengamos 20 por cada lado. Ok, vamos a ver que es cierto. Vamos a obtenerlo el 20 sustituyéndolo aquí. Entonces mi área máxima va a ser el área en 20, es decir, menos 20 al cuadrado más 40 por 20. 40 por 20 son 800. 800 más, bueno, en este caso menos 20 al cuadrado. Y 20 al cuadrado son 20 por 20 son 400. 400. Mi área máxima entonces serían 400. ¿Qué? Metros cuadrados. Que se obtiene al tener 20 por 20, 400. Entonces, todo tiene sentido. El área máxima se obtiene cuando la forma del rectángulo, más que rectángulo, es un cuadrado. Finalmente, un problema bastante artificial. No mencionaré qué libro es, pero lo saqué de un libro. Y ese libro menciona, casi literalmente, un científico, alguien le hizo un modelo matemático a una empresa que fabrica algo. Entonces llegó a la conclusión de que la ganancia máxima de producir semanalmente X cantidad, la ganancia de producir semanalmente X cantidad de objetos se obtendría mediante esta fórmula. Es muy artificial porque la fórmula se la sacaron de la manga. No tiene sentido inclusive. Si esto es la ganancia respecto a la cantidad de objetos producidos, es obviamente una parábola con sentido negativo. Entonces, este problema me está diciendo que en cierto momento no voy a obtener ganancia, y obvio, eso va a ser cuando no produzca nada. Pero que va a llegar un momento en el que si yo produzco cierta cantidad de objetos, no voy a ganar nada también. Eso no tiene sentido dentro del punto de vista de producción. Vaya. Ciertamente, si yo produzco demasiadas cosas, saturaré el mercado y el precio bajará y mi ganancia será menor. Pero no al nivel de decir, oh, no estoy ganando nada, como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, alguien dijo, esta es la fórmula, punto, se acabó. Nosotros nos las tenemos que creer, por eso digo que es muy artificial, porque aunque no tenga sentido, nos tenemos que tragar la idea de que esa es una función y que fue calculada válidamente. Más allá de esto, me piden cuánto se debe de vender para obtener una ganancia máxima. Es decir, aquí va a estar el vértice que me va a dar mi ganancia máxima. Las coordenadas de ese vértice van a ser, por una parte, la cantidad de mercancía que tengo que producir y me va a dar esa ganancia máxima. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si acomodamos esto de una forma decente, g de x va a ser menos un quinto de x cuadrada más 30x. Eso significa que el parámetro a es menos un quinto y el parámetro b es 30. Mi h del vértice, lo que viene siendo la x para obtener la ganancia máxima, va a ser
menos b entre 2a. Es decir, menos 30 entre 2 veces menos un quinto. Menos y menos va a dar más. Por la ley de la tortilla, el 5 multiplicaría al 30, me quedaría 150. Y aquí abajo me queda el 2 por 1, que es 2. Estamos hablando de que el máximo se obtendrá al producir 75 piezas o artículos, objetos, lo que sea que se produzca. ¿Cuánto se debe de vender? 75. Tengo que producir y vender 75 piezas para obtener la máxima ganancia. ¿De cuánto va a ser la máxima ganancia? Pues tendré que tomar el 75 y sustituirla en la función original. Vamos a ver cuánto es eso. La ganancia de 75 cosas producidas va a ser menos un quinto de 75 al cuadrado más 30 por 75. 75 al cuadrado entre 5 por el menos me quedan menos 1125. Más 30 por 75, que es 2250. Si hago esa resta, estaría obteniendo 1125. La ganancia máxima se obtiene al producir y vender 75 unidades y es de 1125. ¿Qué? Pesos, dólares, euros, no lo especifica el problema, pero así se resolvería. ¿Qué fue lo que hubo en común en los tres ejemplos? Bueno, que los tres ejemplos me pedían calcular el máximo de la situación. No es lo único que puedo llegar a calcular. En este último ejemplo, ya que tengo la función, puedo ponerme a ver cuánto valdría, cuánta sería la ganancia de tener 25 o 50 o 70 o 15 objetos vendidos. A lo mejor me gustaría saber en qué momento no voy a tener ganancia. Bueno, de aquí puedo tratar de despejar el valor de X, para lo cual la ganancia es 0. Cosas como esas puedo hacer teniendo ya la función que modela el fenómeno. Entonces, como moraleja, hay situaciones muy reales, como la del primer ejemplo del tiro vertical, como la del tiro parabólico, aunque no lo vimos, como el problema de las áreas, que son problemas muy reales, y que esa situación se puede representar mediante funciones cuadráticas, es decir, mediante modelos cuadráticos. Solo quise mencionar estos porque mi interés era mencionar que existen situaciones reales que se pueden modelar con funciones cuadráticas. Y que siempre, o bueno, casi siempre, de las cosas que me van a interesar van a ser los valores máximos, que nosotros ya aprendimos a calcular mediante la fórmula de menos b entre 2a, o inclusive lo que vimos en el video pasado, llevando la expresión de la analítica de la función a su forma estándar, y de ahí obtener los elementos, los valores, las coordenadas máximas del vértice, pues. Con esto terminaríamos nuestro estudio de las funciones cuadráticas. ¿Y qué sigue? Empezar ya con las funciones polinomiales de grado 3 y superior. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Hasta entonces.